reflejado en nuestra vida. Y para eso, en nuestras propias fuerzas, no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque nosotros somos humanos, somos carne. Por eso es que nosotros sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado su Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en su vida? Amén. Uno de los mayores conflictos que tenemos en cuanto al Espíritu Santo es que nos parece que el Espíritu Santo es una porción que viene y va, que viene y va, que viene y va, conforme nuestro estado de ánimo camina. Y a veces, hermanos, cometemos errores. A veces cometemos errores, hermanos, y a veces por querer influenciar, por querer animar, por querer levantar el espíritu, a veces no sabemos lo que decimos y en vez de animar ofendemos a otro simplemente porque no tiene el estado de ánimo que tengo yo en este momento. Desde que Cristo viene, nosotros tomamos una decisión, inmediatamente el Espíritu viene a nuestra vida. No es como en la antigüedad, que el Espíritu venía y tomaba a una persona conforme su voluntad y nomás cumplía lo que tenía que hacer y se volvía a regresar. Así era, así trabajaba el Espíritu Santo en la antigüedad. En la antigüedad venía y tomaba a alguien y empezaba a hablar y era tomado como profeta, era tomado como rey, era tomado como sacerdote. ¿Por qué? Porque en ese momento venía el Espíritu, lo tomaba para una función. Una vez terminaba su función, el Espíritu se iba. Y cuando el Espíritu se iba, entonces el hombre volvía a ser normalmente como cualquier otro. La diferencia de hoy a antes es que ahora el Espíritu vive en nuestra vida permanentemente. No importa la circunstancia, no importa el dolor, no importa el sufrimiento, el Espíritu está en mi vida. Y es el que nos viene y nos da la permanencia, es la seguridad de que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué lo tengo? Porque su palabra me dice, desde el momento que yo me arrepentí, desde ese momento el Espíritu está en mí. Porque dice, el Señor dice que en el momento que fuimos tomados, en ese momento nosotros venimos a ser parte. Ahora yo quiero titular a este mensaje: ladrón de frutos. Y quiero darle una pequeña reseña de lo que es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1, 21, 22: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? El que nos confirma y el que nos unge, ¿quién es? Dios. Y Él mismo, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Eso es simplemente como que viene usted y quiere hacer una adopción. Quiere adoptar a alguien. Usted tiene el deseo. Cuando usted estampa su firma en un documento que el Estado le proporciona, en ese momento eso viene a ser su hijo, adoptado, pero su hijo. No se puede desligar de los compromisos que adquiere en el momento en que usted está a su hijo. Lo mismo sucede con Dios. Cuando Dios viene y Él muere por nosotros, nosotros nos arrepentimos, viene Dios y nos sella con su Espíritu en nuestros corazones, y esa es la garantía de que somos hijos de Dios, el sello del Espíritu Santo. Si tenemos el sello del Espíritu Santo, debemos de vivir conforme al propósito de Dios. En Efesios 1:13 dice: y Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Qué es un sello? Un sello es algo que se graba, que se penetra, que queda como garantía que tiene una propiedad o algo que pertenece a alguien. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros vivimos para Dios, actuamos para Dios, caminamos para Dios.
Y a veces las circunstancias, hermano, muchas veces no nos dejan vivir la vida abundante que Dios quiere a nuestra vida. Somos personas cambiantes que dependiendo de nuestro estado de ánimo, así andamos. Si hoy ando alegre, ando derribando baales, estoy alegre y esta alegría yo la quiero contagiar. Pero muchas veces, mi amado hermano, la persona que está ahí sentada no está en la condición que estoy yo. Tal vez tiene problemas, tal vez tiene situaciones difíciles que nosotros podemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y estamos alegres. Y es cuando empezamos nosotros a hablar muchas veces sin escuchar lo que estamos diciendo, y en vez de dar una palabra de ánimo, damos una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto no está como nosotros, pero eso no quiere decir que no tenga el Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que Dios no mora en su vida. Eso no quiere decir que Dios está con él en ese momento. Simplemente que en ese momento Dios está hablándole a su vida, y hay situaciones, ladrones que vienen y nos roban el fruto de Dios. Vienen a nuestra vida cosas que muchas veces nosotros no tenemos la madurez para poderlas digerir, para poder salir en victoria, y Dios nos quiere enseñar cómo traer el reino de Dios a nuestra vida. Entonces, pero eso no quiere decir, mi amado hermano, que usted no es hijo de Dios. ¿O eso nos hace dudar que somos hijos de Dios o no? Muchas veces queremos imitar, queremos actuar, queremos ver, y a veces tomamos ejemplo hombres que son ejemplo de vida, mas no una copia, algo para imitar, algo para estar. Y confundimos los términos, y el que predica quiere predicar y hacerlo como el mejor predicador que usted puede estar. Y el problema es cuando la congregación no acepta, el pueblo no acepta o no recibe, entonces nos frustramos y empezamos a decir cosas que no debemos decir. Y como dice la palabra de Dios, entre la mucha palabra no hace falta el pecado. Y en vez de dar una palabra de aliento, nos frustramos y empezamos a decir cosas que no debemos de decir. Dice en Juan 16:17: y yo rogaré al Padre y os dará a vosotros otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solo mora, sino que está. Entonces no podemos decir si tiene o no tiene, si salta o no salta, si canta o no canta. Está. El Espíritu de Dios está dado ahí. Se lo ha dado a todo aquel que ha tomado una decisión. El problema es que hay factores que muchas veces nos llevan a que nuestro semblante desentone. Y si bien es cierto, venimos aquí, no todo el que viene con alegría. Algunos venimos buscando respuestas a diferentes dificultades en nuestra vida que el enemigo ha ponido. Otros vienen alegres de las bendiciones que Dios nos ha dado. Otros venimos buscando una palabra de amor. Otros venimos buscando una palabra de consuelo. Otros venimos derrochando alegría. Entonces debemos de ver y medir. No es que no tengamos el Espíritu Santo, sino que en ese momento Dios está tratando de manera diferente en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y porque yo grito, no quiere decir que usted tiene que gritar, ni porque yo hable suave, usted tiene que hablar suave. Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Hay una realidad. Y al venir el Espíritu de Dios, Dios nos ha dado a nosotros. Hay una diferencia grande entre los dones y los frutos. Ahorita están suaves, espérense más adelantito. Ahorita relájense, tranquilícense. Hermano, Espíritu
Espíritu de Dios es el mismo, ese no cambia. Esté como esté, es el mismo. Lo ama de la misma manera. Le enseña de la misma manera. Pero hay una diferencia entre el fruto y el don. ¿Por qué? Porque el don Dios lo da, el Espíritu lo da conforme a Él quiere. ¿Para qué? Para perfeccionar su iglesia. Uno es predicador, otro es maestro, otro enseña, otro evangeliza, y el que evangeliza quiere que todo el mundo evangelice, el que enseña quiere que todo el mundo enseñe, y el que es pastor quiere que todos sean pastores. Mas no es así. Es como que usted venga y quiera caminar con los pies. Ve, que quiera caminar con las manos teniendo los pies. Por eso Dios ha equipado, así como tiene su cuerpo, cada parte de su cuerpo tiene una función importante para su vida y su crecimiento. Así es la iglesia. La iglesia, cada uno tiene su función. El problema es una o dos. Una, o no sabemos dónde Dios nos quiere, o no queremos sujetarnos a Dios. Porque usted tiene un don, y si yo empiezo a hacer una encuesta y le digo, hermano, ¿usted cuál es su don? ¿Qué contestaría? Algunos sí ya lo saben, unos tienen uno, dos, dice la palabra de Dios que debemos de procurar cuanto mayor sea nuestro don. Debemos de procurar, no es que los tenemos todos. Imagínese yo con el don de milagro, ¡pah! No, Dios va perfeccionando cada uno conforme su poder, su gloria. El que evangeliza, a eso. Ahora, eso no quiere decir que no debamos de trabajar. Por eso somos un cuerpo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros vayamos formando y viendo dónde es nuestra ubicación. A veces menospreciamos aquellas cosas sencillas porque no tiene relevancia, porque no estamos arriba. Y usted no sabe la dificultad, el compromiso que es estar para arriba. Porque si yo le enseño algo a usted que no va de acuerdo a la palabra, hermano, se va a perder usted y su sangre se va a caer sobre mí. O sea que por muy santo que sea, si yo lo enseño conforme a la palabra de Dios, o que enseñe conforme a lo que yo creo, entonces también me condeno yo a que no peque. Eso dice la palabra. Ahora, esa es la diferencia entre el don. Ahora, el fruto, hermano, eso sí lo tiene. Y lo tenemos todos completitos. El fruto está lleno. ¿Por qué? Porque el fruto es del Espíritu. Y si el Espíritu mora en usted, usted tiene el fruto. Un fruto del Espíritu es diferente al don. Porque usted no sabe que hay don de alegría. ¿Verdad que no hay don de la alegría? La Biblia no lo describe. La alegría es un fruto del Espíritu. Pero ¿por qué a veces yo vengo amargado? Porque a veces yo vengo triste, porque a veces yo lloro, porque a veces no quiero estar, porque a veces vengo... Entonces viene el ladrón y empieza a robar el fruto de Dios. Por eso yo le decía, ladrones de fruto. No es que no tenga el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo no more en usted, no es que Dios no le haya dado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tiene el Espíritu Santo está ahí. Pero hay factores internos y externos que nos van robando. Y va haciendo que nuestra vida mengue, que nuestra vida cambie. Y muchas veces dejamos como la polilla. Usted sabe la polilla cuando se injerta en la madera. Viene y entra, y el huequito es así, ni se mira, hay que tiene que verlo con una lupa para verlo. Usted descubre que tiene polilla, ¿por qué? Porque donde limpia va a ver que cae una especie de aserrín. Y usted dice, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y empieza a buscar y no lo encuentra. Cuando menos se acuerda, va dejando pasar el tiempo, usted hace cierta presión con el dedo y ya mira que solo es el barniz o la pintura que lleve y por dentro está hueco. Si nosotros dejamos que los frutos del Espíritu nos los roben, tarde que temprano, hermano, vamos a ceder. Eso es como una gota de agua que empieza a caer entre medio de una columna, y por muy gruesa que sea la columna, tarde que temprano va a caer. Entonces, los frutos están en nosotros porque son del Espíritu. Si el Espíritu mora en mí, yo tengo el fruto, yo tengo gozo. Dios nos ha dado sabiduría, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Esos son los frutos del Espíritu Santo.
Los otros, pues Dios los da como Él quiere. Y ahí, pues Él los reparte conforme la necesidad de la iglesia. Para que la iglesia no ande en silla de ruedas, ni esté discapacitada. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. ¿Por qué esos frutos se nos quitan? ¿Por qué esos frutos viene el ladrón y los mina? ¿Por qué viene y empieza a cambiar nuestro estado? Y podemos encontrar miles de razones. Pero yo he tratado de buscar cosas que no son pecados, pero que a la larga nos matan. Y yo los puse como se me ocurrieron. Usted acomódelos como usted quiera. Lo importante es lo mismo al final. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros que perdamos el fruto de Dios? Usted miraba a Saúl venía y empezaba y estaba ahí, y aquella opresión que tenía, pero nomás le empezaban las alabanzas y le empezaba a cantar. Dice que lo que lo perturbaba se iba. Se acababa la alabanza y volvía el problema con Saúl. Así, hermano, muchas veces nosotros venimos aquí y encontramos estas cuatro paredes como un refugio en el cual nos sentimos liberados, pero saliendo de la puerta para allá, volvemos a ser iguales. Y aún sabiendo cuál es mi problema, muchas veces nos hacemos los desentendidos. Y buscamos o creemos ser cuando el enemigo ya está atacando nuestra vida, y no solo nuestra vida, sino que también ataca el alrededor que tenemos. Dios quiere que nosotros tengamos la vida de Dios. Ese es el propósito de Dios en su vida, que nosotros traigamos un pedazo de cielo aquí en la tierra. A veces decimos, cuando estemos en el cielo, allá no va a haber llanto, allá no va a haber dolor, allá no va a haber nada. Pero si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, hermanos, es porque hay un grano del cielo en nuestra vida. El problema es que no hemos desarrollado nuestra vida en Cristo, porque preferimos mejor imitar otras cosas que imitar a Cristo. Usted me puede decir de David, de Sansón, de Salomón, de cualquiera de ellos, puede decir cualquier cosa. Ellos son un ejemplo de vida para nosotros, pero no un modelo de vida para nosotros. Hay diferencia entre ser ejemplo y ser modelo. ¿Quién es su modelo? El que canta, Marco Gui, Adrián Romero, yo casi de eso no sé. El que predica, le puedo mencionar un montón. Y en vez de imitar o en vez de buscar aquel modelo que nosotros debemos de seguir, empezamos a buscar modelos dentro del mismo hombre, que al final fueron hombres, siervos de Dios, que hicieron grandes cosas para Dios, pero que también tuvieron su momento de debilidad. No vamos a entrar en detalles, ni voy a juzgar a cada quien, cada uno dará cuenta a Dios. El problema es que sabiendo, y no podemos enmendar nuestra situación, aparte de tener una vida acá, en derrota, vamos a ir a ser derrotados en el cielo. Perdón. Ahora, ustedes están empezando a ver cuáles son los ladrones, ¿va? Yo les voy a mostrar el primero. Proverbio dice: el que encubre su pecado no prosperará. El primer ladrón, el pecado. Hermano, muchas veces nosotros hablamos y empezamos y decimos y empezamos, porque es fácil venir a hablar desde aquí para allá. Pero cuando nosotros estamos en la misma circunstancia, dice la palabra de Dios, bueno le es hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Quien puede hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Mayor condenación. ¿Pecado? Así dice el Señor. A ver, para pecar no necesitamos hacer grandes cosas, simplemente necesitamos desobedecer algo. ¿Para qué? Porque dijo Dios, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque él no tenía temor. ¿Por qué? Porque él andaba sobre la ley. Y se la voy a poner más facilita así. Viene usted y anda manejando y lo para un policía. Por A o por
por B, a veces sin necesidad, a veces, pero pues si anda ahí, o a veces se cruza. Viene usted y para y le dice sus documentos. Aquí está. Ahora, si anda, se pasan los semáforos en rojo, hará fuera del límite de velocidad y anda para arriba y de remate no tiene licencia, entonces no puede estar sobre la ley. Entonces la ley lo va a alcanzar. Por eso Jesús decía, yo no vine a volar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque él andaba de acuerdo a los parámetros de la sociedad que imponía en ese momento. Ahora, nosotros pertenecemos a un reino, y ese es el reino del cielo. Fuera de eso, hermano, la pregunta es, ¿ando bajo los parámetros del reino o fuera de los parámetros del reino? Porque aquel dice, aquel que encubre su pecado, mira, el pecado trae carcoma los huesos, dice, trae tristeza. Hermano, venimos, ¿cómo podemos alabar a Dios? Y tenemos problemas en nosotros. ¿Qué es pecado? Eso diciéndolo usted. Bueno, el pecado nos separa, nos quita el gozo. Decía David, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación después de que había pecado. No quites de mí tu presencia. ¿Por qué? Porque aquel que peca, mi amado hermano, se siente fuera de la comunión de Dios. Y uno de los mayores problemas es que cuando ya nosotros nos vamos dejando avanzar, muchas veces Dios ya nos ha perdonado. El problema es que no nos hemos perdonado nosotros. Y en vez de volver, hacemos lo que hizo Judas. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue el pecado de Judas y el pecado de Pedro? Pedro lo negó, Judas lo entregó. Pero Judas fue a Cristo. Pedro fue a Cristo, Judas se fue a ahorcar. Entonces ese es el problema cuando dejamos avanzar, los pensamientos se nos borran, no tenemos nosotros la claridad para poder pensar. Y el encubrir el pecado, mi amado hermano, ese es un problema, porque dice que es un problema. Aquel que encubre no prospera, ni en su vida espiritual, ni en su vida secular. No hay prosperidad, porque si usted es hijo de Dios, el pecado siempre va a estar. Y va a haber alguien aquí. Ese sello que le dieron a usted ahí, se lo va a estar recordando. Y cada vez que se lo recuerde, no lo va a dejar en paz. Hermano, el segundo, ladrón. Y este a veces dice Mateo 6:25, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de vivir o que habéis de beber. Ahora, es fácil decirlo, porque es fácil decir, hermano, no viva afanado. Pero usted me dirá, hermano, pero tengo que pagar la casa, tengo que pagar la luz, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo el niño enfermo. Y no es que esto sea, sino que la preocupación nos separa o nos quita la dirección de Dios. Porque estamos más preocupados de cómo vamos a salir adelante que buscar la dirección de Dios. El afán es un ladrón que nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita la alegría, nos quita el deseo. Porque estamos, cuando menos acordamos, se nos fue y no nos damos cuenta. Hermano, eso, el afán, hermano, nos divide y nos distrae la mente, porque estamos más preocupados en aquellas cosas que necesitamos que en lo que Dios va a proveer. Hermano, y cuando nosotros venimos y empezamos preocupados en aquello, pero la pregunta es, ¿cómo le digo yo al hermano o a la hermana que está en el hospital, hermana que tiene su hijo en el hospital, o al hermano que está a punto de perder su casa, o al hermano que no tiene trabajo y necesita alimentar una familia? Hermano, no es fácil. Y aún viene aquí a la iglesia y viene buscando respuestas, viene buscando una palabra de Dios, y desde aquí arriba, ¿quién va a tener el ánimo de brincar, saltar, gritar? Si cuando sale de aquí es un despejo por un momento y al llegar a su casa se enfrenta a su realidad.
Bueno, a veces es las cosas que nosotros no entendemos, y no es que no tenga, sino que en ese momento Dios está preparándolo para algo mejor. Dios está preparando su vida para que aprendamos a depender de Dios. Dios nos está preparando, pero yo no le puedo dar mi experiencia. Cada uno de nosotros debe tomar nuestra propia experiencia. Cada uno de nosotros debemos de ir creciendo conforme a la voluntad de Dios, pero yo no se la puedo transmitir. Usted tiene que vivirlo para que podamos entender lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Por eso dice, cada día trae su propio afán. No es que no debemos, cada día trae su propia. Nosotros los que vivimos en Cristo, nuestra vida depende de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no tenga que trabajar. Eso no quiere decir que se va a sentar a esperar. Pero debe de dar cada cosa a su lugar. Por eso cuando Dios le dijo, Señor, es lícito pagar los impuestos. Y le digo, denme una moneda. ¿Quién está impregnado en la moneda? El César. Le dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está impregnada. Si bien es cierto, vivimos en este mundo, mas somos sostenidos por la misericordia de Dios. Y yo pregunto, ¿Dios ha fallado en la vida de cada uno de nosotros? Dios siempre nos ha proveído, a veces en el final, a veces en la última. ¿Por qué? Porque nos está enseñando día a día. Nuestra vida en Cristo es una escuela en la cual no dejamos de aprender. Y cuando más duro viene, mayor es la recompensa. ¿Por qué? Porque hemos crecido y vamos creciendo conforme a nuestra propia experiencia. Y mira que hasta ahí no hemos tocado casi nada. Bueno, nosotros debemos de aprender a vivir dependiendo de Dios. Ahora, el depender de Dios no quiere decir que nos vamos a quedar sentados. El depender de Dios es buscar junto con Dios. Dios nos va a ir abriendo puertas. Dios va a ir acomodando cada cosa en su lugar conforme a su misericordia. Cada cosa viene Dios. ¿Por qué? A veces decimos, el Señor, hermano, Señor, sánanos. Y el Señor te dice, ¿dónde está la sanidad? Y a veces pensamos que la sanidad está en el cielo, y en el cielo, perdóneme mi amado hermano, pero en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay muerte. Y entonces, si no está la enfermedad, no está la sanidad, si no hay enfermos, no hay sanidad en el cielo. Entonces, ¿dónde está la sanidad? Pues en la tierra. ¿Y quién la tiene? Usted y yo. Entonces nosotros debemos de hacer surgir nuestra fe, debemos de incrementarla, debemos de aprender a vivir confiando en Dios. ¿Para qué? Para poder crecer. Mientras no crezcamos, hermano, seremos niños especiales. Que pasará el tiempo y el tiempo y el tiempo y no pasaremos de ahí. Dios quiere que despertemos, que busquemos, que glorifiquemos, pero que al mismo tiempo podamos experimentar las maravillas de Dios. Otro ladrón. Y de aquí para allá. Dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestra vida. Pude buscar otros textos más, un poquito más fuertes, pero traté de suavizarla un poco. ¿De quién proviene el enojo? Decía Pablo, yo he escuchado entre ustedes, le decía a la iglesia de los Corintios, yo he escuchado entre ustedes que hay pleitos. ¿Quién trae el pleito? ¿Quién trae la división? ¿Quién trae el enojo? Mira, hermano, la vida cristiana no hay términos medios. O es de uno o es de otro. O alimenta al diablo o alimenta el espíritu, pero no va a alimentar medio y medio. Hermano, el problema muchas veces, el enojo viene, es un sentimiento de desagrado intenso, hostilidad o indignación como resultado de una amenaza verdadera o imaginada, un insulto, una frustración, una injusticia hacia ustedes mismos o otro que usted estima. Hermano, yo
nadie se va a enojar solo, ¿o sí? Esta noche me levanté y me levanté enojado y empiezo a agarrar a todo el mundo. Porque el primero que encuentres, nadie se levanta así. Siempre el enojo viene por una falta que otro procede, una falta que nosotros no hemos aprendido. Por eso yo le digo, si va a imitar a alguien, imite a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y si usted contesta de la misma manera, ¿qué es? Dígalo sin miedo, mi amado hermano. Carnal. Si viene la hermana, vengo yo y le digo a la hermana y empiezo a insultar a la hermana, estoy enojado. O viceversa, viene la hermana, ¿cuál es mi contestación? Si no son carnales, hermano. A veces, muchas veces, el guardar silencio, mi amado hermano, cuesta. Pero a veces es necesario. Porque dos airados discutiendo, hermano, va a terminar en pleito. Así sean hermanos. Y van a decirse cosas que después se van a dañar. Por eso dice el Señor, airado, pero no pequé. ¿Es malo enojarse? Pero en el fruto del Espíritu no aparece el enojo. Bueno, muchas veces nosotros nos molestamos, nos enojamos, y muchas veces dejamos que eso sea como una carcoma. Y empezamos a murmurar. Y hermano, uno de los mayores problemas que tienen las iglesias, esta no, aquí no hay, es que somos prestos a llevar una mala noticia. Y dice, pastor, que el hermano Chavarriga dijo esto de usted. Lo digo al pastor por ser más, porque no quiero botear, por ser más maduros. Hermano, porque corremos, en vez de opacar, en vez de calmar las aguas, en vez de hacer que algo mengua, lo que hacemos es incrementar el fuego. Es como que a una hoguera usted le eche gasolina. Y usted quiere saber una persona, mire, a veces no hay necesidad, solo hay necesidad de escucharlo hablar. Y el mismo tema, y el mismo tema, y el mismo tema, y el mismo tema, y nadie sale del mismo tema. Mano, eso roba el gozo, roba la paz, eso nos está robando el fruto. ¿Por qué? Porque empezamos, el airado, empiezan las murmuraciones, empiezan los malos comentarios dentro del pueblo de Dios. Y eso va distanciando a tal manera que nos vamos separando por cosas insignificantes que muchas veces se pueden arreglar en dos. A veces empezamos, no. Hermano, mire, es que él me dijo, vaya, pídale perdón, pero por favor, él tiene que venir a amados los unos a los otros en amor. Si usted me ofende, usted o yo lo ofendo, su deber es amarme. Porque supuestamente yo tengo el Espíritu de Dios. Supuestamente yo estoy en las manos de Dios. Supuestamente yo estoy agarrado con Dios. Entonces yo debo de amarlo. Cuesta. Y se lo digo yo, que cuesta. Pero uno debe de ir creciendo en Cristo. Debemos de amarnos, estar ahí, estar juntos. Por eso dice, si te vas a enojar, no peques. Airao, pero no peques. A la verdad, ninguna amonestación es digna de gozo. ¿O quién se alegra porque lo amonesten? Mire, ya muchas veces, hermano, caminamos a la defensiva. Sabemos que cometimos un error y nos estamos defendiendo. No, yo no. Fue el hermano. Yo a veces mejor guardo silencio, que yo sé que no va a pasar de una o dos palabras que me van a decir y así se acabó todo. Pero si yo continúo, será peor. Mano, muchas veces nosotros perdemos, ¿por qué? Porque nosotros vamos, mentimos y actuamos conforme creyendo, porque somos tan, a veces yo pienso, o no conocemos la palabra, o es que creemos que Dios es sordo. Porque le tenemos miedo al hermano. Yo seguro, hermano, yo a usted no le tengo miedo.
En el sentido, no vaya que vaya a pelear con usted. Hay que tenerle miedo a Dios. Tal vez usted no me ha visto, pero aquel que está en mí ya sabe todo mi interior. Conoce mis pensamientos, conoce mi forma de ser, conoce mi forma de caminar. Entonces, podemos ocultarnos, hermanos, podemos apartarnos, podemos decir todo, pero Dios que está siempre en nosotros, hermano, Él siempre está ahí, mirando. Y como una pequeña, tiene algo aquí adentro que nos está diciendo, actuaste mal, ve. Yo siempre digo, hermano, si no le habla, háblele usted. Si no le dice, invítele a usted, llévela a tomar café. Tarde que temprano van a ceder. Hermano, porque eso roba el gozo, hermano. Mire, imagínense usted por un momento. Vale, que aquí no hay. En este momento yo estoy molesto con el hermano Francisco. Y hasta tuvimos algún altercado con él. Nos excedimos de palabras. Pero como él me ofendió, yo no le voy a hablar. Yo no le voy a decir nada, que venga él porque él fue el que me ofendió. Y ¡pam! En ese momento se va a la iglesia. ¿Dónde quedo yo? El hermano va a estar gozando. El problema soy yo. ¿Por qué? Porque yo no quise aceptar lo que él dijo. Bueno, ese es el problema, que nosotros por eso decimos velad y orad, velad y orad. Toda la Biblia, hermano, está en velad y orad, velad y orad, velad y orad. Mantenerse en Cristo. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo va a venir. Por eso debemos día con día, y no basta con decirle, Señor, mira, perdona, mira, Señor, aquí, clamando aquí, pero no volteo a ver a mi hermano. No basta, mi amado hermano. Si alguien le ha dicho que es suficiente, le ha mentido. Dice, pónganse a cuenta por su adversario. Pónganse a cuenta, caminen, traten de vivir bien, porque no importa si yo le oro todos los días, no importa si yo esté, si mi caminar no va de acuerdo, yo tengo problemas con mi hermano, y el Señor viene. Tanto tiempo buscando al Señor para que en un ratito se me pierda y me quede. De ahí se va a volver a ir, pero va a tener que sufrir. Y si no puede sufrir ahorita, mucho peor para que sufra después. Yo siempre digo, estamos tan preocupados porque el 6-6, el techo, la barca y todo, pero no conocemos a Dios. Si nosotros nos desviamos un poco, mi amado hermano, y el Señor viene y estamos desviados, nos vamos a quedar. Entonces ahí vamos a reconocer que era verdad. Y después, para poder alcanzar la salvación, va a tener que morir. Y si no puede morir la carne ahorita, mucho peor para que la haga morir después. La ira, hermanos, a veces no solo es dentro, sino que a veces está dentro de la familia, cuando las presiones están, cuando hace falta, cuando empiezan. Entonces ahí a veces hay discusiones, hermano. Por eso debemos de ponernos a cuenta diariamente, no solo con Dios, sino que también con el prójimo. A veces palabras mal ubicadas, palabras mal dichas, palabras fuera de tono. Eso nos lleva a despertar o a poner una barrera entre mi hermano y yo. Por lo consiguiente, esa barrera también la tengo entre yo y Cristo. Dice el Señor, haced todo, y se lo puse así porque había otros más fuertes, entonces no se los quise poner el otro. Haced todo sin murmuración. ¿Qué es la murmuración? ¿Vio cómo nosotros vamos perdiendo el fruto del Espíritu? Nuestra vida debe de parecerse a Dios. Día a día debemos de ser más cercanos a Dios, de estar con Dios. Ese es el ideal de Dios. Por eso somos llamados cristianos.
¿Y qué es un cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Y un seguidor qué es? Que hace las cosas que Cristo hizo. La murmuración, hermano, muchas veces son conversaciones en prejuicio de una persona ausente. Crítica, censurado o juzgar las acciones, calumnias, acusaciones o difamación. ¿Qué nos lleva a murmurar? La frustración por no obtener algo, la impotencia ante una situación que no podemos manejar, enojo o rabia por algo que se presentó, o envidia o celo. Y se lo voy a poner así de fácil. ¿Se acuerda de un episodio? Para que miren que no todo tiene que ser mentira. Dentro de la Biblia hay un pasaje en la Biblia que le dijo la hermana de Moisés, criticó a Moisés. ¿Por qué? Porque se había casado con una mujer que no era del pueblo de ellos. Una mujer cusita, creo que es, de otra nacionalidad o de otra tribu. Y vino la hermana y cuestionó a Moisés. Y no estaba diciendo una mentira, porque no era una mentira. Es como que venga alguien y se case con una persona que no es cristiana. Un joven que creció, fundó y hizo toda su vida dentro de la iglesia y se case con una persona que no es cristiana. Y venga yo y empiece a murmurar de él. No digo ninguna mentira, es la verdad. El problema es que no me competía a mí, sinceramente. En el caso de Moisés, no le competía a la hermana juzgarlo. Quien tenía que juzgarlo era Dios. Entonces, ese es el problema muchas veces de las murmuraciones, que nosotros tomamos cosas, a veces, muchas veces, cosas que son normales, no normales, cosas que suceden, pero que no nos corresponden a nosotros señalar. Son otras personas los llamados a hacerlo. Y eso es con algo verdadero, imagínense con algo que es falso. Por eso la murmuración, hermano, por eso dice el Señor que no debemos de murmurar. La murmuración es una crítica, es una calumnia o una difamación. Miren esto, y esto es muy común dentro del pueblo de Dios. La amargura. Y miren lo que conlleva, dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No es suficiente estar amargado uno, sino que también tiene que amargar a los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, no tiene escritor, pero se presume que es Pablo. Hermano, cuando nosotros nos amargamos, perdemos la gracia. No solo simplemente pecar. Como decía el salmista David, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, un favor que no merezco, algo que yo no hice nada para alcanzarlo. Es algo que me fue dado, es un regalo de Dios. Pero como mi corazón está amargado, entonces viene y no solo me amargo yo, sino que contamino todo mi alrededor. Ese es un ladrón que viene y nos roba el fruto, que muchas veces despide o nos hace que cambiemos el estado de ánimo, que estemos nosotros frustrados. Muchas veces la frustración nos lleva a tomar descarga contra otro, porque no queremos o porque no tenemos lo que queremos. Cuando hablamos de amargura en el alma, nos referimos a situaciones que han marcado mi alma de alguna manera y han hecho que nuestro corazón se endurezca, lo que le pasó al faraón. En algunas manifestaciones emocional o espiritual con Dios o con los que nos rodean. Ahora se fijan lo que es la amargura, nos quita. Y lo peor es que no podemos tener una vida abundante. No podemos tener, ¿por qué? Porque estas cosas nos impiden ver más allá, mi amado hermano. No lo digo
para juzgarlo. Yo no soy quien para juzgar su vida, ni quiero, ni me meto. Pero sí necesitamos reavivar, necesitamos ser diferentes, necesitamos ver la vida de otra forma, verla de una manera diferente, amarnos los unos a los otros. Porque si no amamos al que yo tengo a la par, si yo no amo a mi hermano, ¿cómo voy a amar a Dios? Y cuando no amo, mire hermano, dejémonos de ir cuentos. Yo no amo al hermano, yo lo amo, pero le hablo, es lo mismo. Lo mismo, como decía mi mamá. Mejor no le digo. Es la misma mica, pero en diferente palo. Hermano, el amor se demuestra. ¿Cómo yo no puedo decir yo amo a mi hermano y no le puedo ni saludar? ¿Cómo yo puedo ir a mi hermano y no le puedo hablar? ¿Cómo yo puedo decir si cuando él viene por una esquina yo busco la otra? ¿Se ha encontrado en alguna situación de esa usted? Que a veces no quiere ver a una persona y trata de evitarla, y en vez de irla, y en vez de, mejor busca otra calle, la manera es que no se pueda ver. Así hace el Señor por nosotros, cuando nosotros no queremos ver a otra persona. Porque dice el Señor, si yo no puedo amar, si tú no puedes amar a tu hermano, que lo ves, que está todos los días, que caminas con él, que platicas con él, que está con él, ¿cómo me vas a amar a mí si no me has visto? Eso es lo que dice el Señor. No se quede conmigo, hermano, quédese con, yo solo soy el mensajero. Bueno, esa es la verdadera, ¿por qué no tenemos gozo? ¿Por qué no tenemos crecimiento? ¿Por qué no tenemos algo diferente en nuestra vida? ¿Por qué no crecemos? Y hágase la siguiente pregunta, ¿cuántos años lleva sentado en esa silla? Sin hacer nada. Es que no había terminado de decir la frase. No se puede levantar, ¿por qué? Porque el enemigo nos tiene amarrados. Mire, al enemigo no importa que usted venga a la iglesia. Usted puede venir, estar, cantar, eso no le interesa. Él se siente feliz. Al enemigo le preocupa cuando usted se levanta. El enemigo se preocupa, ¿por qué? Porque es alguien que va para arriba, es alguien que va a ganar otro, es alguien que va a tener. Eso se preocupa el enemigo. Usted puede venir y convertirse en otro fariseo más. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Los fariseos se sabían la Biblia. Los fariseos iban al culto. Los fariseos diezmaban. Los fariseos oraban. Eran mejores que nosotros. Sí, eran mejores. El único problema era que lo hacían para agradar a los hombres. Si no, miren lo que dice el rico cuando le digo, mira Señor, yo oro, yo diezmo, yo doy todo. Pues le dijo el Señor, una cosa te falta. Toma todo y dáselo a los pobres. Ahí estaba su amor. No era lo que estaba. Entonces, si usted viene y mira la vida de los fariseos, ¿por qué Dios les dice que a veces se escucha? Es más fea la palabra que les dice el Señor y fariseos hipócritas. Pero en realidad, ellos creían estar haciendo lo correcto. En sus enseñanzas, ellos creían que era lo mejor. Ellos habían dejado a Dios para ir por sus ritos y tradiciones. Entonces, ellos vivían una vida cristiana acomodada de tal manera que ante los ojos de Dios era hipocresía. Si usted mira sus rituales, son mejores que nosotros. Si usted viene y se pone a estudiar la vida de un fariseo, es mejor que la de nosotros. Y se lo digo con toda seguridad. Pero ¿cuál era su problema? Su problema era que todo giraba en torno a ellos. Y habían dejado a Dios por un lado. Ahora, esto es lo más hermoso que tenemos en la gracia. Y dice en 2 Pedro, por medio de los cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que ellos llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus deseos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada, ¿dónde? Entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Mire, usted mire ese texto así, ahora mírelo de esta forma. Los atributos divinos. Un buen fundamento, ¿en qué se basa? ¿Cuál es su fundamento? Cristo. Si su fundamento es Cristo, yo por eso a veces yo siempre digo, mire hermano, usted esto, ¿lo hizo Cristo o no lo hizo Cristo? No, pero está en la Biblia. No, lo hizo Cristo, porque nuestro fundamento es Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestro ejemplo es Cristo, nuestra forma de vivir es Cristo. Fuera de Cristo, todos son un ejemplo de vida nada más, algo que nos puede llevar a ver el fracaso o el éxito de cualquier siervo de Dios. Es un fundamento que gira en torno, mire, de abajito para arriba o de arriba para abajo, ¿cómo lo quiere? A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. El problema no es que yo voy a amar solo a aquel que yo quiera amar, es amarnos a todos por igual. No importa quién sea, no importa dónde esté, no importa quién esté, el amor cubre, dice, multitud de pecados. Si Dios no te hizo la excepción para amarte a ti, ¿quién soy yo para rechazarte? ¿Sí o no? Si Dios te ama tal como es, que ha comenzado la obra, que te la está perfeccionando, que te va guiando, que te va quitando aquellos pequeños estorbos en tu vida, aquellas pequeñas cosas que va dejando que el enemigo, o aquellas cosas que va dejando que el enemigo ya pueda tomar. El problema no es lo que Dios quiere para ti, el problema es que quieres tú para Dios. Dios quiere limpiarte, pero no te va a obligar. Dios quiere podar nuestra vida, hermanos, día a día debemos de ir creciendo como la aurora. No podemos vivir como hace 2 años, no podemos vivir como hace 1 año, no podemos vivir de los recuerdos pasados. Los recuerdos pasados, hermanos, las victorias pasadas nos sirven para ver lo grandioso que es Dios. Pero debemos de buscar nuevos horizontes, debemos de buscar nuevas vidas, debemos de buscar cosas nuevas para Dios, si es que en verdad amas a Dios. Si una pequeña diferencia te impide ver la omnipotencia de Dios, ¿qué puede esperar Dios de ti? Si algo tan pequeño, si esta pared nos impide a nosotros ver lo glorioso del universo, porque muchas veces dejamos que el orgullo invada nuestra vida. Muchas veces preferimos a nosotros ver, con tal de no dar la espalda, con tal de no retroceder, preferimos morirnos con nuestro orgullo. Y la pregunta es, ¿de qué sirve el orgullo si vas a perder tu alma? Debemos de dejar que Dios vaya obrando día a día en nuestra vida. Debemos de dejar que el Espíritu Santo no sea algo momentáneo, que venga por emoción, porque hoy estoy bien, hoy tengo bendición, entonces estoy rebosando de alegría. Todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido momentos difíciles. Nuestra vida no ha sido, y si no, pregúntele a aquel que tiene 20, 30, 40 más años. Aquel que viene caminando desde el Señor, y también pregúntele a aquel que tiene 5 días, ¿cómo ha sido su caminar en esos 5 días?
como aquel que ha sido su caminar en esos 20 años. Ha sido vidas que han venido donde Dios ha ido trabajando, donde ha tenido que ir dejando pequeñas cosas que estorban, hermano, y todavía siguen estorbando. Porque Dios no ha perfeccionado su obra en nosotros todavía. Todavía hay ramas que quitar, todavía hay cosas que hacer, todavía Dios está trabajando en tu vida y en la mía. ¿Para qué? Para que seamos perfectos delante de su mirada. El problema no es lo que Dios quiere, el problema es que quieres tú. ¿Quieres permanecer sentado? El Señor te dice, sigue sentado. ¿Quieres permanecer así como estás? Sigue así como estás. Porque Dios va a obrar por lo que quieres. Imagínese usted que yo quiera cantar. Yo quiero cantar. Entonces vengo yo y le digo al pastor, bueno, pastor, yo quiero cantar. O al hermano, perdón, al hermano que maneja el grupo. Entonces me dice el hermano, ¿y qué va a cantar? No sé todavía, pero yo quiero cantar. Lo mismo sucede con Dios. Dios quiere obrar en tu vida. Y Dios te dice, hijo mío, yo conozco tu vida, yo quiero obrar en esa parte. No, Señor, si yo no hago nada, yo estoy perfecto, yo no peco, yo no hago nada. Entonces Dios no puede obrar así. Nosotros debemos de depositar todas nuestras cargas en su vida. Dios quiere obrar en tu vida, quiere obrar en tu familia, quiere obrar en tu casa, pero hay que darle lugar, hay que darle el momento a Dios y decirle, Señor, mira mi vida. ¿Cómo está? Estas son las áreas de mi vida que yo tengo, tú tienes que trabajar en ellas. Soy un ogro en mi casa. Tengo problemas en mi casa. No puedo controlar mis emociones. Aquel hermano yo no lo puedo ni ver. Aquí no hay. Por esa parte me alegro. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios viene y empieza a obrar. Es como aquel que dice, Señor, dame sabiduría, y no quiere ni agarrar la Biblia. ¿Sabe usted que a mí cuando yo era, a mí me decían, hermano, no pida cosas que usted no va a aguantar? Y yo siempre decía, Señor, dame conocimiento, dame paciencia. Y mire que por ratos me emociono mucho. Y Dios empieza a obrar. Pero no es que me la va a poner así como por arte de imagen, empieza a traer problemas fuertes, serios, cada vez más grandes, cada vez más fuertes. ¿Para qué? Para que vayamos alcanzando la paciencia que deseamos delante de Dios. A veces es difícil, hermano, acercarse a un hermano y decirle, hermano, yo te amo, después de que nos hemos sentido dañados. Yo no le digo que es fácil, pero ¿qué hizo Cristo después de que lo crucificaron? Señor, perdónales, no les tomes en cuenta eso. Pero usted me dirá, pero es que Él era Dios. ¿Y usted qué tiene? ¿No tiene el Espíritu Santo? Que nos gloriamos en Él, que cantamos en Él, que nos forzamos con Él. El Espíritu de Dios está en mí. Ese que venimos aquí decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Es el mismo Espíritu que estaba en Cristo. Amén. ¿O le dieron otro diferente? No es el mismo. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, podemos amar. Porque dice que toda nuestra vida cristiana, toda, se resume en algo tan pequeño, pero tan grande al mismo tiempo. Amar a Dios y amar a tu hermano.